presenta un caso similar a este en el que tiene el módulo, tienen que saber que vamos a tener que tomar dos caminos, porque el módulo lo que hace es medir distancias, no importa si es hacia la derecha o la izquierda, si positivo o negativo, sino lo que vamos a tener que hacer es hacer dos caminos. Yo ya coloco las flechas, ¿por qué? Porque después del módulo, de este lado, no tengo absolutamente nada, entonces simplemente voy a escribir lo mismo, tipo camino espejo, x más 2, ahí símbolo menor o igual que 5. Ese va a ser por un lado y en el otro van a escribir el módulo tal como está, x más 2, pero acá donde viene la cuestión. El símbolo lo van a invertir, perfecto, y le van a cambiar el signo, van a hacer el opuesto. El opuesto de 5 es menos 5. Y ahora vamos a calcular. Separo en término. Esta parte es como si fuera una ecuación. El que sabe ecuaciones, este tema le va a resultar fácil. Separo en término, bajo el 5. Perfecto. Y me queda mi x sola. ¿Por qué? Porque este 2 que está sumando lo voy a pasar para este lado restando. X va a ser igual, no me olvido el signo, ahí está, menor e igual que 3. Porque 5 menos 2, 3. Como el 5 es mayor que 2 y tiene el signo positivo, le queda positivo. Ahora nos vamos a esta parte. De la misma manera, bajo mi símbolo, menos 5, lo repito igual, me queda mi x, y este 2 que está sumando lo pasamos restando. Mi x es mayor e igual. Y tenemos debo 5, debo 2, signos iguales se suman, me da 7 y como los dos tienen el negativo, colocamos negativo. Debo 5, debo 2, debo 7. Y ahora esto lo debemos representar en una recta numérica. Entonces, ¿cómo vamos a ubicar? Colocamos el 0, bueno, cada linita, tique, sí, cada cuadradito me quedó medio, a ver, vamos a correr un poquito más para acá. Así queda un poco, ahí está. Ahí está. Vamos a ubicarlo ahí. Y cada marquita, ¿no? Ahí. Entonces ahora vamos a ubicar primero los números. El primer número es el 3. Vamos a ubicarlo acá. Y el siguiente es menos 7. 1, 3, 4, 5, 6, 7. Menos 7. Bien. Ahora recuerden que desde el 0 hacia la izquierda van los negativos. Acá tenemos infinito negativo. Y del 0 hacia la derecha tenemos los infinitos positivos. Así serían una recta numérica. Y ahora vamos a representar nuestro primer resultado. Yo siempre les enseño a los chicos y les digo que esto es como si fuera un Pac-Man. Y si se va a comer a la X es mayor. Si le da la espalda, lo contrario. Entonces con que se recuerden uno, ya está. ¿Se va a comer a la X? ¿Va a comerse a la X? No. Entonces mayor no, es menor. Entonces me dice que es menor e igual. El igual se representa con un corchete justo en el 3 y va a ir hacia hasta. Ahí está. Porque dice que es menor. Y después tenemos el mayor e igual. Entonces este se va a comer a la X, sí, mayor. Entonces e igual va a ir para acá. Y va a ir hacia acá. Y continúa. Pero ¿dónde se da la intersección en este resultado? La intersección se da, o sea que ahí viene mi solución. Solución va desde incluido, por eso va con el corchete, el menos 7, punto y coma, 3. Entonces mi resultado van a ser todos estos números, desde el menos 7 incluido hasta el 3. Vamos con el siguiente ejercicio. Vamos a separar en término. Lo primero que hacemos, fíjense en este ejercicio. En este caso, nosotros tenemos un módulo, pero tenemos una multiplicación, luego una resta y después viene el mayor a 11. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En este caso, separamos en término de acá hasta acá y de acá hasta acá. Nosotros no vamos a hacer estos dos caminos porque eso se hace en el caso de que tenga solamente el módulo y no tenga ningún número ni cuenta. Pero no sucede en este caso. Por eso es importante siempre quedarse hasta el final porque los casos van cambiando. Acá no tengo ningún igual, entonces el símbolo va a mantener con el mayor.
No quise decir eso, pero bueno, me salió eso. Lo que voy a hacer es, en principio, escribir todo igual y voy a empezar a despejar. ¿Cómo se despeja? Voy a pasar hacia el otro término el número que está más alejado a lo que sería mi término con el módulo. En este caso es el menos 10. Entonces voy a dejar mi módulo x más 4, la multiplicación, y lo que voy a hacer es despejar. En este caso el 10 que está restando lo vamos a pasar sumando. Ahí tenemos. Perdón, es 10. Ahí está. 11. 11. El 10 que está restando lo paso sumando. 11 más 10, 21. Y hacemos el cálculo, obviamente. Ahora me resta pasar el 3. ¿Por qué el 3? Porque el módulo es el que tengo que dejar solo y lo que está fuera es lo que voy a pasar primero. X más 4. Ese módulo lo voy a dejar tal como está, y esto que está multiplicando, recuerden que pasa de la manera contraria. Lo que está sumando pasa restando, lo que está restando pasa sumando, multiplicando pasa dividiendo. Bueno, ahora hacemos esta cuenta. 21 dividido 3, 7. Ahora vamos a tener el módulo x más 4. Y acá recién empezamos a aplicar estos dos caminos que les venía diciendo. Esto es lo diferente en una inecuación común. Recuerden que hay más videos en el canal sobre esto. Y si estás entendiendo acá, te suscribís, ¿sí? Y me dejas un comentario. Vamos a continuar. Tenemos un x más 4, lo voy a hacer, como les dije ya, el camino espejo, es decir, lo voy a copiar igual. Con el símbolo, el signo, todo igual. Del otro lado, en otro camino, voy a escribir el módulo tal como está, pero lo que cambia, lo que se invierte es el símbolo y se le cambia el signo a este término. ¿Sí? Y ahora voy a hacer una inecuación común. Bajamos el símbolo, lo que está sumando lo paso restando y mi x, mientras tanto, queda ahí. Ahora, 7 menos 4, 3. Disculpen mi letra. Ahí el símbolo, menos 7. Esto que está sumando lo pasamos restando. Perfecto. Ahora tengo menos 7 menos 4, menos 11. Y lo vamos a graficar. El siguiente ejercicio es clave. Yo les recomiendo que se queden hasta el final porque cambia todo en el siguiente. Bueno, vamos a hacer marquitas en las mismas distancias, ¿sí? Bueno, así, hasta llegar al menos 11. Tenemos 3 que va de este lado porque es positivo y 11 de este lado porque es negativo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Negativo. De este lado están los infinitos negativos y de este lado están los infinitos positivos. Y ahora vamos a hacer el razonamiento que yo les dije. Si se va a comer a la x es mayor, si le da la espalda es lo contrario. Se va a comer a la x, sí, entonces mayor. ¿Para dónde va? Para acá. Piqui, 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 piqui. Y ahora dirán, ¿por qué pusiste paréntesis y en el otro el corchete? Porque cuando tiene los símbolos mayor o menor van paréntesis. Cuando tiene el mayor e igual va corchete. ¿Sí? Continuemos. Ya tenemos nuestro primer resultado. Vamos al siguiente. Le está dando la espalda, o sea que es menor. Menor e igual. Entonces va hacia acá. Y fíjense que es totalmente diferente al ejercicio que hicimos recién. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Ahora, ¿cómo sería mi solución? Mi solución, la voy a hacer por acá para no correr de vista el ejercicio. Mi solución es esta partecita que yo estoy viendo acá, vamos a darle un color, esta partecita, unión esta partecita. Ahí, vamos a hacer solución. Viene desde el infinito negativo, acá hay un menos que se perdió, no se ve tanto,
y los infinitos van con paréntesis, punto y coma hasta el menos 11. Unión, abro paréntesis porque no tiene el igual, es de un 3, punto y coma hasta el infinito positivo. Así sería el resultado de este. Y ahora vamos a ir con el tercero, pero antes les voy a dejar con algo que por ahí les pueda resultar interesante y útil. En Academia Online los chicos aprenden jugando con materiales pensados para que leer y escribir sea más fácil desde casa. Encontrá recursos físicos y digitales que acompañan este proceso. Y si querés seguir creciendo, sumate a nuestros cursos de diseño, Excel y emprendimiento con inteligencia artificial y más. Y descubrí todo en academiaonline.ar y empezá hoy a crear tu mejor versión. Retomemos. Bueno, espero que hayan aprovechado el comercial para anotar la web y chusmear todo el material que preparé. Recuerden que esos recursos están ahí para ayudarlos a seguir creciendo y sacar su mejor versión, ya sea aprendiendo computación o acompañando a los chicos en primaria. Ahora sí, ojos en el pizarrón porque este ejercicio es clave, gente. Empecemos. Nosotros tenemos el módulo, aquí no tenemos número detrás ni delante, o sea que ya vamos a abrir estos dos caminos, como veníamos haciendo en ejercicios anteriores. Pareciera como que es más de lo mismo, pero no. Vamos a colocar el menos 2x más 4. Ahora van a recordar, ahora entiendo por qué el profe cambiaba el símbolo. ¿Sí? Colocamos el mismo, camino a espejo, y en el otro escribimos lo mismo. De este lado, repetimos el módulo tal como está. Menos 2x más 4, pero el símbolo, recuerden que se invertía y se cambiaba, colocaba el opuesto, ¿no? En este caso menos 10. Bueno, ahora vamos a separar el término. Separamos el término, el más y el menos me separa un término. Coloco el menos 10, perdón, el 10, disculpen, menos porque ya me quedó acá el 4. Ya mi cabeza ya lo está restando. Entonces, menos 2x lo bajo igual y este 4 que está sumando lo pasamos restando. Hacemos la cuenta, 10 menos 4 es 6. X menos 2. Y acá es la clave. Voy a hacer como un alto. ¿Y qué voy a decir? Siempre que la X esté negativa, ya sea sola o acompañada con un número, que en este caso son menos 2x, para pasar al siguiente miembro se va a invertir el símbolo, el número lo voy a bajar igual, lo contrario de multiplicar es dividir, el signo lo mantengo. ¿Qué fue lo diferente acá? Que cuando la X está negativa, el símbolo lo voy a cambiar. Entonces ahora me queda mirando para este lado y hago 6 dividido 2 es 3, más por menos, menos. Y ya acá tengo mi primer resultado. Vamos con el otro, separo en término, el símbolo, menos 10, lo que está sumando lo paso restando, fíjense cómo cambió todo acá, menos 2x, ahora voy a hacer la cuenta, debo 10, debo 4, debo 14, o otra manera que les digo siempre es, si los signos son iguales, se suman, y obviamente se coloca el mismo signo. Y acá donde viene la cuestión. El 14 lo voy a bajar, pero ¿qué va a pasar con mi símbolo? Como está multiplicando a negativo, lo va a invertir y va a, lo contrario de multiplicar es dividir, pero su signo se va a respetar, se va a mantener, mejor dicho. Acá hacemos menos por menos es más, 14 dividido 2, 7. Y ya tengo mi siguiente resultado. Fíjense que los que se han quedado hasta acá, hasta el final, cómo cambió todo, ¿no? Ahora colocamos el 0, por un lado los positivos, acá tenemos el 7, y por el otro lado los negativos, menos 3. Ahora, dice que es, ¿se va a comer a la X? Sí, entonces es mayor y no tiene
pinto, ¿ven? Esto significa como que incluye a todos esos números. Para este lado están los infinitos positivos. Para este lado los infinitos negativos. Y esto le da la espalda, o sea que es menor. Los menor va para acá. Los números menores a 7. Entonces me queda una intersección. Mi solución va a ser el menos 3, pero en este caso no lo incluye como resultado, punto y coma, todos los valores mayores a menos 3 y menores que 7. Ese sería mi resultado. Gente, espero que les haya sido útil el tema de hoy. Si es así, espero sus likes, que compartan y se suscriban al canal. Les mando un beso gigante y que tengan un magnífico día. Chao.